Paz de Cristo, hermanos. Maravilloso es el Señor, digno de toda gloria y toda honra, toda alabanza y toda adoración. El Señor ha sido bueno y su misericordia es para siempre y su fidelidad de generación en generación. El Señor nos ha ayudado, nos ha bendecido, nos ha socorrido en todo tiempo. Él ha sido nuestro socorro. Dios es bueno y maravilloso. En esta mañana traigo esta enseñanza para hablar acerca de la guerra en estos tiempos peligrosos, en estos tiempos malos, en estos tiempos que el enemigo viene a, a traer cosas a nuestras vidas, viene a quitar la paz, viene a quitar el gozo y nos trae incertidumbre. Ese es el trabajo del enemigo, podemos decir. Y realmente les vengo a hablar sobre lo que es la guerra, qué es esto, con esta situación que está pasando en Sudamérica. Es algo que viene a perturbar nuestras vidas, al menos mi vida la viene a perturbar. Es algo que no se espera uno. Cuando hay guerras, se supone que debe haber guerras en otros lugares, en Medio Oriente, en Rusia, en China, pero no creemos que pueda venir a nuestras casas, a nuestra querida América, a nuestra querida isla. Yo le llamo la isla, el continente americano, a nuestra querida isla del continente americano, porque parece es una isla separado de todas las demás naciones. Entonces, lo que nosotros podemos ver en esa situación es de que, y podemos observar, es que es una situación espiritual. Es la condición del hombre. Es lo que el hombre ha decidido hacer para venir a dominar, para venir a poner su grandiosidad, para venir a destruir a otras personas. Vienen a destruir a personas, a mujeres, hombres, niños, jóvenes, a robar, a saquear lo que esas naciones, esos lugares pueden tener. El asunto de las sustancias ilícitas es solamente un pretexto para invadir, para llegar y robar. Pero el Señor ya nos había dicho eso desde hace mucho tiempo. El enemigo, según dice a Juan 10:9 y 10:10 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hará pastos. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces el Señor Jesús, de alguna manera, desde sus inicios en esta tierra, hizo una diferencia entre el ladrón, que es el hijo del hombre, los hijos del maligno, que roban, matan y destruyen, y el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos vino a traer vida y vida en abundancia. Vino a traer gozo, vino a traer paz. Vino a restaurar lo que el primer hombre le entregó al enemigo. Vino a destruir la muerte en la cruz. Ese es el trabajo de nuestro Señor Jesús. Entonces las guerras son algo espiritual. Son algo que es la manifestación del corazón del hombre. Y todas estas cosas son algo espiritual, son situaciones espirituales. Entonces, la misma escritura en Santiago nos habla y nos dice que de dónde vienen las guerras. ¿Por qué vienen las guerras? Nos habla Santiago 4:1 en adelante. Y esta enseñanza
se puede, se puede aplicar o se aplica tanto a naciones como a estados, como a personas o familias también. Una gran nación, un estado, un rancho, un municipio, o una familia, o un individuo en particular. El Señor es tan grande en sus enseñanzas y en su misericordia que nos enseña acerca de todas estas cosas. Entonces, Santiago 4:1 de adelante dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Y es lo que se hace la pregunta a Santiago, uno de los discípulos del Señor Jesucristo. Este discípulo se preguntaba y se decía, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre las gentes? Es algo que no se podía entender. ¿Por qué vienen esas cosas? ¿Cuál es la raíz de todas esas cosas? Y él nos explica y dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No son de sus deseos? En otras palabras, lo que Santiago estaba diciendo aquí es de que las guerras realmente suscitaban y eran a causa de los deseos. A causa de los deseos que tienen cada uno. Dice, los cuales combaten en nuestros miembros. Lo que quiere decir aquí es de que muchas personas tienen muchos deseos y cuando esos deseos vienen a chocar unos con otros, porque unas personas quisieran que se hicieran las cosas de una manera, otras personas quisieran que se hicieran las cosas de otra manera, entonces esos deseos chocan y es allí donde vienen las guerras, cuando no se ponen de acuerdo. De alguna manera, esa es la raíz, ese es el fundamento de las guerras, tanto de naciones como de familias, como de personas. Porque una nación cree que las cosas se han de hacer de una manera, otra nación cree que las cosas se han de hacer de otra manera. Una familia cree que las cosas se han de hacer de una manera, otra familia cree que las cosas se han de hacer de otra manera. Una persona cree que las cosas se han de hacer de una manera y la otra persona cree que las cosas se han de hacer de la otra manera como él piensa. Entonces allá hay un choque, allá hay una confrontación. Y realmente lo que nos está diciendo Santiago es que estas cosas vienen de esas cosas, de los deseos que no se ponen de acuerdo. Entonces, ¿por qué no se ponen de acuerdo las personas? Y realmente vemos que esas cosas aún pasan en la iglesia, debiendo ser un solo Padre, debiendo ser una sola Escritura, debiendo ser un solo Espíritu Santo, debiendo ser solamente una sola enseñanza o doctrina que le llaman, pero hay diferentes y entre las mismas iglesias no se ponen de acuerdo. Incluso las mismas iglesias de la misma organización no se ponen de acuerdo y muchas veces hay pleito entre ellas. Entonces, ¿por qué son esas cosas? Por las pasiones, por los deseos, debiendo incluso entre familias. Se ve muy claro esas cosas. Entre familias, por ejemplo, en aquellos tiempos cuando nos amábamos el fútbol, que deseábamos que unos le iban a la América, otros le iban al Cruz Azul, pero no se ponían de acuerdo. No se ponían de acuerdo aún en la misma casa. Y realmente no se ponen de acuerdo porque los deseos y la manera de ver las cosas es diferente. Entonces, realmente de allí empiezan las guerras, empiezan las malas averiguaciones, empiezan las diferentes maneras de hacer las cosas. Pero detrás de todas estas cosas lo que vemos es que está el diablo, el enemigo. ¿Por qué? ¿Por qué no nos podemos poner de acuerdo aún en las iglesias? Porque realmente unos interpretamos la palabra de una manera y otros interpretan la palabra de otra manera, debiendo de interpretar la palabra de una sola manera, pero muchas veces las doctrinas nos separan. Y sabemos en el corazón que quizá lo que nosotros creemos está errado, está mal, hay confusión.
pero no le pedimos guianza al Espíritu Santo. No le pedimos preguntar qué es lo que realmente quiere decir la Escritura. Entonces, por eso dice, viene de nuestros deseos, que combaten, que cada uno combaten por cosas. Entonces, en Santiago 4:2 dice, codician y no tienen. Una de las cosas de la guerra es la codicia. La codicia es el deseo de tener cosas, es el deseo de poseer cosas, de poseer tierras, de poseer petróleo, de poseer oro, de poseer hasta las mismas almas de las personas. Entonces, codicias y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Esta es una de las características de las manifestaciones de la carne y del enemigo, del diablo, que el Señor lo reprenda. Dice, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Pelean y guerrean y no tenéis porque no piden. De alguna manera lo que está diciendo el Señor aquí es de que combatimos y guerreamos y no logramos alcanzar aquello que nosotros deseamos porque no pedimos. Porque finalmente nos deberíamos de dar cuenta que todas las cosas las da Dios. Y de esta manera, el Señor, si nosotros pedimos, el Señor nos da, el Señor nos provee. Santiago 4:3 dice, piden y no reciben. ¿Por qué no? Dice aquí, ¿por qué no recibe? Dice, porque piden mal para gastar en vuestros deleites. En otras palabras, lo que dice este versículo quiere decir que nosotros no tenemos porque no pedimos. Y pedimos y no recibimos porque pedimos mal para nuestros deleites, para satisfacer nuestra carne, para satisfacer nuestros deseos. Y el Señor no trabaja de esa manera. En Santiago 4:4 dice, y nos llama de una palabra muy dura, muy tremenda, muy fea. Dice adúlteros y adúlteras. ¿Qué quiere decir adúlteros y adúlteras? Esta palabra significa que no vamos de acuerdo a lo que es el propósito de Dios. No vamos de acuerdo a lo que es la palabra de Dios. Cuando nosotros pedimos, cuando nosotros peleamos por algo que el Señor realmente no nos va a dar porque no vamos de acuerdo a la palabra de Dios, el Señor nos llama adúlteros y adúlteras, dice. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Lo que significa esto es de que cuando nosotros pedimos para nuestros deleites, pedimos para nuestras necesidades, porque no es suficiente simplemente por tener un carro, pero queremos tener el mejor carro. No es suficiente estar vestidos con ropas que nos quiten el frío, que tener ropa de marca. No es suficiente comer una comida que podemos preparar en casa, pero queremos comida cara, de esa que comen la gente que tiene dinero, que tiene propiedades. Entonces, por eso el Señor les llama a estas personas adúlteros y adúlteras, y eso es, según dice la palabra, eso es amistad con el mundo. Cuando nosotros pedimos más de lo que nosotros podemos desear o poseer, eso no estamos comparando con el mundo. Por eso dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Porque siempre decía en muchas situaciones, ya no nos conformamos con una bolsa de $30, $60, pero en muchas ocasiones quieren una bolsa, por ejemplo, las damas, de 300, 400, de 1,000, 2,000, 10,000, 20,000, $30,000. Y muchas personas piden para esto. Y eso es amistad con el mundo. Y si nosotros tenemos amistad con el mundo, tenemos enemistad contra Dios. Dice, cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:5 dice, pensáis que la Escritura dice en vano,
el espíritu que mora en vosotros os desea? Dice, Santiago 4:6 dice, mas él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es de que cuando nosotros deseamos cosas que no tenemos que desear, cuando pedimos cosas que no tenemos que pedir, esos deseos vienen del mismo diablo. Es algo que el diablo está poniendo en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces, por eso dice el Señor, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de ustedes. Cuando nosotros venimos a buscar a Dios y hacer las cosas y el propósito de Dios, el Señor se manifiesta en nosotros. Muchos de los deseos que nosotros tenemos, aunque no podamos entenderlo, aunque no podamos comprenderlo, son deseos que vienen del maligno, del enemigo, del diablo. Son deseos de nuestra propia carne. Por eso aquí dice, mas él da mayor, dice, someteos pues a Dios, resistir. Resistir significa tengan fuerzas para no hacer lo que el enemigo quiere que ustedes hagan. Dice, y huirá de ustedes el enemigo, porque el enemigo es el que viene a perturbar nuestra mente, a perturbar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque él es el que nos quita la paz. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y él se acercará a ustedes. Nosotros como hombres deberíamos de acercarnos a Dios. Deberíamos de buscar a Dios. Dios ya hizo su obra en la cruz. Él ya nos salvó. Él ya dio su vida en sacrificio. Entonces lo que Dios espera de nosotros es que nosotros como personas nos acerquemos a Él. Dice, y Él se va a acercar a nosotros. Y luego dice, pecadores, limpiad vuestras manos y vosotros de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Cuando dice pecadores, limpiar vuestras manos, quiere decir que nuestras manos han tocado algo que no deberían de haber tocado. Han tocado algo que quizás no deberíamos de haber tocado. Y a razón de eso, se nos quita la paz, se nos quita el gozo. Entonces, por eso aquí dice limpiad vuestras manos. Que nuestras manos no vayan a tocar, no vayan a agarrar aquello que no deberíamos de tocar. Para no codiciar, dice. Y vosotros de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Cuando dice vosotros de doble ánimo, purificar vuestros corazones, quiere decir que si vamos a amar a Dios, vamos a amar a Dios. Si vamos a amar al mundo, pues vamos a amar al mundo. Por eso dice purificar vuestros corazones. En Apocalipsis habla acerca de que nosotros podemos escoger hacer una cosa o hacer otra. Nosotros podemos escoger ya sea hacer las cosas que debemos hacer y para nosotros hacer las cosas que debemos hacer. Esa es una decisión personal que nosotros hacemos. Y el Señor en la Escritura lo está diciendo. Hace más de 2000 años o 2000 años cuando esta Escritura se escribió, en Apocalipsis 22:11 dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo o sucio sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Aquí lo que nos está diciendo es de que nosotros escogemos en Apocalipsis 22:11, que dice, el que sea santo, santifíquese más. El que sea puro, purifíquese más. Y el que sea sucio, ensúciese más. Entonces, por eso aquí nos dice que debemos de lavar vosotros de doble ánimo, dice purificar vuestros corazones. Purificarlos, limpiar nuestros corazones.
porque ciertamente algunas veces nuestros corazones están sucios, muchas veces nuestros corazones están contaminados. Entonces el Señor dice que debemos purificar nuestros corazones. ¿De qué manera? Escudriñando las Escrituras, practicando las Escrituras, porque la Escritura es espíritu, es el Espíritu de Dios, y eso nos limpia. Entonces, en Santiago 4:9 dice, afligíos y lamentad. Es una de las cosas que habla Santiago y una de las recomendaciones que nos dice. Dice, aflíganse y lamenten y lloren. Porque dice, hay una situación bien importante que sucede aquí. Dice, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Aquí hay algo bien tremendo y algo que nosotros muchas veces no podemos comprender. Dice, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Quiere decir de que cuando nosotros que creemos en Dios, no deberíamos andar deseando grandezas, no deberíamos andar deseando posiciones, no deberíamos de andar deseando puestos, no deberíamos de andar deseando cosas que no deberíamos nosotros de tener. Pero simple y sencillamente dice, aflígense y lamenten y lloren. Su risa que se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Dice, humíllense delante del Señor y Él os exaltará, Él los va a exaltar. Porque de alguna manera, simple y sencillamente aquí lo que Santiago está diciendo es de que nosotros de alguna manera humillarnos delante de Dios. Dice, lloren, entristezcanse, lamenten. ¿Por qué? Por nosotros mismos, por nuestra condición. Porque nosotros, conociendo la verdad, no podemos enseñorearnos de algo que no deberíamos de enseñorearnos. No deberíamos de sentirnos más grandes que lo que nosotros deberíamos de ser o sentir. Entonces, por eso aquí dice que aflíjense y lamenten y lloren. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Finalmente a nosotros como personas nos toca, nos pertenece humillarnos delante de Dios. Alguien podría decir, ¿y por qué nos vamos a humillar delante de Dios? Claro y sencillo. Nos humillamos delante de Dios porque Él es el Rey de los Reyes y Señor de los Señores. Si hay un poco de temor en nuestros corazones acerca de la grandeza de Dios y el juicio de Dios, deberíamos tener temor, deberíamos actuar y vivir humildemente, no en grandezas, no en deseos del mundo, no en cosas que nosotros como hombres, como mujeres deseamos. Porque muchas veces nosotros como hombres, como mujeres, queremos aparentar algo que nosotros somos, que nosotros no somos. Queremos aparentar algo que nosotros realmente no somos. ¿Cuántas veces de nosotros vemos personas que no tienen ni para la gasolina, pero sí traen un carro de lujo? No tienen ni para pagar la renta, pero sí tienen ropa de marca. No tienen para comer, pero se dan el lujo de ir a restaurantes caros. ¿Por qué? Porque están bien apegados con el mundo. Andan aparentando cosas que no son. Andan representando cosas que no les pertenecen. ¿Por qué pasan estas cosas? Simple y sencillamente porque no tienen una relación con Dios. Porque no han buscado a Dios. No han buscado que su corazón sea sano. Por eso aquí dice, limpiad vuestro corazón. Por eso dice el Señor que nos acerquemos a Él y Él se acercará a nosotros. Dice, vosotros de doble ánimo, dice, purificad vuestros corazones, limpiad vuestros corazones. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Muchas veces nosotros actuamos de una manera u otra, queriendo aparentar algo que no somos, porque hemos sido lastimados, porque hemos sido humillados. Y porque fuimos humillados, nosotros queremos demostrar a aquellas personas que nosotros tenemos, que nosotros obtenemos, que nosotros somos
de una manera prósperos. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque tuvimos una mala experiencia con alguien y queremos demostrar algo que nosotros no somos. Y al final, lo es por eso, dice Santiago, dice, lamenten y lloren. Su risa de ustedes, algo que ustedes no pueden representar, venga a ser lloro y su gozo en tristeza. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros nos acercamos a Dios. El Señor dice que Él no desprecia un corazón entristecido y humillado. El Señor dice que si nosotros nos humillamos ante Dios, porque es la manera correcta de nosotros acercarnos a Dios, porque es el Dios que hizo los cielos y la tierra, es el Dios del universo. Nosotros como un pequeño insecto, como una pequeña hormiga, para este Dios grande y todopoderoso, acercarnos a Él en confianza y confiar en Él. Por eso dice el Señor, dice, ¿de dónde vienen vuestras guerras? Dice, ¿no vienen de vuestros deseos? Entonces de ahí parten, desde la raíz, de ahí son las guerras. Entonces por eso el Señor nos habla. En el nombre del Señor, cualquier situación viene a mi mente algo, cualquier situación que ha venido a tu vida, que tú quieras aparentar algo que no es. Es más, vamos a cambiar esta situación el día de hoy. ¿Quieres aparentar algo que no eres? Yo te invito a que perdones a aquellas personas que te lastimaron, aquellas personas que dijeron algo contra ti, aquellas personas que lastimaron tu corazón por haber dicho algo contra ti. Podemos decir que estas cosas solamente pasan en el mundo, pero lamentablemente y desgraciadamente también pasan en la iglesia. ¿Cuántas veces nosotros vemos hermanitas, hermanitos muy bien vestidos, y gloria a Dios porque están bien vestidos porque tienen, pero muchas veces se está queriendo representar o hacer o presentar algo que no es? Cuando quedan sin dinero, sin economía, simple y sencillamente para aparentar algo que no es. Todas esas cosas vienen por algo que pasó en la persona. Y esto viene a querer representar a algo que no es. Entonces, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te invito a descansar. Yo te invito a que puedas aceptar al Señor, así como el Señor tiene compasión de ti. Que tú misma tengas compasión de ti. Y no tengas que representar algo que no eres. Porque finalmente toda la gloria y toda la honra viene de parte de Dios. Nosotros como personas podemos vestirnos bien, podemos traer buenas bolsas, podemos traer buenos zapatos, podemos traer buen traje, podemos incluso tener una buena iglesia, pero si estamos representando algo que no somos, no estamos lastimando a alguien más. Nos estamos lastimando nosotros mismos. Y no estamos viniendo a hacer el propósito de Dios. Pero si nosotros entregamos cualquier cosa que nos haya pasado en nuestra vida, cualquier situación, cualquier experiencia que nosotros hayamos pasado, el Señor nos limpia, el Señor nos fortalece. Entonces, cuando vienen todas estas cosas, lo que nos está diciendo el Señor, lo que nos está diciendo el Señor es que debemos afligirnos y lamentar y llorar. ¿Por qué? Por estas cosas que nos pasaron. Quizás lastimaron nuestro corazón, quizás lastimaron nuestra familia, a un miembro de nuestra familia, y hasta este tiempo nos está repercutiendo. Tratamos de representar algo que nosotros no somos. Tratamos de demostrar algo que nosotros no somos. Haciendo cosas, queriendo aparentar algo que nosotros podemos ser. ¿Por qué? Porque fuimos lastimados. Pero en el nombre del Señor Jesucristo,
yo te invito a que entregues esas cosas a Dios, esas cosas a Dios. Esas cosas que te lastimaron, las entregues a Dios y el Señor te va a levantar. El Señor te va a dar gozo en tu corazón. No vas a tener que andar representando cosas que no son, cosas que no, que no estás, que no te, es más, tú mismo o tú misma no te sientes bien haciendo esas cosas. ¿Por qué? Porque no es de la naturaleza de un cristiano, no es la naturaleza de alguien que ama a Dios. ¿Por qué? Porque siempre estamos aparentando algo, no somos naturales, no somos unas personas que podamos salir a la calle, platicar con alguien, si no tenemos aquellas grandezas que nosotros creemos que nosotros somos. Pero el Señor vino a darnos descanso, vino a darnos paz y vino a darnos gozo. Entonces, cuando el Señor nos habla y nos dice de dónde vienen las guerras, por nuestros deseos, es que esos deseos están extraviados, es que esos deseos están rotos, están destruidos. Y no estamos haciendo el deseo de Dios, pero el deseo de nosotros, aparentando algo que nosotros no somos. El Señor, gloria a Dios, porque el Señor vino a este mundo y nos trajo enseñanza, nos trajo bendición, nos bajó los tesoros del cielo, los bajó aquí a la tierra y entran a nosotros por medio de la Escritura. Pero nuestros deseos, nuestro corazón muchas veces nos extravía, muchas veces nos extravía del camino que nosotros deberíamos de seguir. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente queremos representar algo que nosotros no somos. Simple y sencillamente queremos hacer algo que nosotros no deberíamos de hacer. Y no tenemos paz, no tenemos gozo. Y simple y sencillamente muchas veces nosotros no sabemos por qué vienen esas cosas. Pero yo te quiero decir en esta mañana, en este día, que en esta hora, que esas cosas vienen porque no tienes paz en tu corazón. Porque tu paz se la robó alguien. Alguien se robó esa paz. Alguien te quitó la paz. Y esa paz te la quitó el enemigo. A través de alguien, a través de una persona. En la antigüedad, el que le quitó la paz a Eva fue una serpiente. ¿Por qué? Porque no había humanidad, no había más hombres, no había más mujeres. Entonces el diablo enemigo usó a una serpiente. Pero en este tiempo el diablo, el enemigo, usa a personas. Usa a personas y tú puedes mirar que muchas personas, en lugar de traer bendición, traen maldición. En lugar de traer bendición de su boca, traen maldad cuando sale de su boca. En lugar de traer bendición, traen destrucción. En lugar de traer alegría, traen lloro. Y esas son las cosas que vienen a afectar nuestros corazones. Por eso el Señor dice, lamentar y llorar, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Entonces, aquí también dice, acérquense a Él. Dice, y Él se acercará a ustedes. Dice, pecadores, dice, limpiad vuestras manos y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y realmente esa es una de las cosas que Santiago está mirando, que de ahí vienen las guerras. ¿Cuántos de nosotros no fuimos humillados? Cada uno, todo el mundo ha sido humillado. Hasta los más ricos han sido humillados. Todos en este mundo han sido humillados. ¿Por qué? Porque de alguna manera es un ataque del enemigo, es un ataque del diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces, cuando nosotros somos humillados o golpeados, porque todo mundo es golpeado, nosotros no podemos decir
que solamente yo, que solamente aquel, o fulano, o mengano, quien sea, pero todos pasamos por esas situaciones. La única situación es de que muchos, de alguna manera, nosotros ponemos a un lado esas cosas y venimos a caminar otra vez. ¿Cuántos de nosotros no vivimos en el pasado? Ay, que mi abuelito, que mi abuelita, que los tiempos pasados eran muchos mejores, que había mucho más respeto, que había mucho más cosas. Todas esas cosas son porque cada uno vivimos muchas veces en nuestro mundo, en nuestro pasado. ¿Por qué? Porque no hemos querido trascender más allá de lo que nosotros deberíamos de ser. Cuando nos metemos en esa esfera, nosotros no podemos ir allá, más allá de lo que Dios quiere de nosotros. Y cuando estamos en esa esfera, en ese caminar, como dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, no salimos de ese camino. ¿Y por qué no salimos de ese camino? Porque no le entregamos esas cosas a Dios. Cuando le entregamos esas cosas a Dios, esas malas experiencias del pasado, el Señor nos limpia. El Señor nos hace nuevas criaturas. El Señor nos viene a bendecir. El Señor viene a estar en nuestras casas. El Señor viene a estar en nuestra familia. El Señor viene a estar adentro de nosotros. Pero cuando nosotros decidimos seguir a Dios, y cuando decidimos nosotros a seguir a Dios, nosotros limpiamos nuestros corazones. Cuando hemos sido de doble ánimo, doble ánimo significa que un día decimos una cosa y al día siguiente decimos otra. Un día decimos voy a seguir a Dios y otro día decimos no, mejor voy a lavar el carro, el camión o voy a ir a lavar ropa. Y esa es una persona de doble ánimo. Una persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, como dice Santiago también. Una persona de doble ánimo no es confiable. Una persona de doble ánimo no es fiel. Una persona de doble ánimo no practica la justicia. No hace justicia a manera de Dios. Y el Señor dice que las personas de doble ánimo necesitan purificar su corazón. Y exactamente de ahí vienen las guerras. Si todas las cosas surgieran, si nosotros nos guiáramos por el libro de la Biblia, si nosotros supiéramos cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, si nosotros supiéramos qué es lo que Dios pide de nosotros, otra cosa fuera. ¿Por qué? Porque ya hubiéramos limpiado nuestros corazones. Nos sintiéramos a gusto con una camisa, con un pantalón que compramos en la tienda, que no tenemos que gastar grandes cantidades de dinero. Nos sintiéramos a gusto con un carro que nosotros podemos comprar y no meternos a comprar carros caros, aunque sean paguitos, como dicen, por estar esclavizados al pago y al derroche de dinero que nosotros no podemos pagar. ¿Por qué? Porque queriendo representar algo, nos venimos a quedar sin el sustento, nos venimos a quedar a veces sin tener que comprar para la comida, nos venimos a quedar sin dinero para tener que pagar la renta. ¿Por qué? Porque estamos gastando en otras cosas que no deberíamos nosotros hacerlo. Y cuando nosotros lo hacemos, dice aquí lo que está diciendo Santiago es que nos hacemos amigos del mundo. Ya no somos amigos de Dios, somos amigos del mundo. Y si somos amigos del mundo, nosotros venimos a ser automáticamente enemigos de Dios. ¿Por qué enemigos de Dios? Porque ya no hacemos las cosas a la manera de Dios, pero hacemos las cosas a la manera del mundo, queriendo agradar al mundo. Entonces lo que dice aquí Santiago es de que desde ahí vienen las guerras. Queriendo que las cosas se hagan a mi manera y no a la manera de la voluntad de todos. Queriendo hacer las cosas sin pedir consejo.
Simple y sencillamente las cosas se tienen que hacer a mi manera y así se tienen que hacer. Cuando dice la Escritura, dice que en la multitud de consejeros hay seguridad. En la multitud de consejeros se hace la guerra y hay victoria. Pero cuando confiamos en nosotros mismos y especialmente porque fuimos golpeados, fuimos humillados, queremos representar algo que nosotros no somos. Y cuando queremos representar algo que nosotros no somos, no estamos haciendo mal contra nosotros mismos simple y sencillamente, pero estamos haciendo mal por nuestras casas, por nuestra familia, queriendo representar algo que nosotros no somos. Y allí dice Santiago que de ahí vienen las guerras, vienen los pleitos, vienen las malas averiguaciones. Y cuando hacemos esto, no estamos en el propósito de Dios. No estamos en el camino de Dios, pero en el camino del mundo. ¿Y todo por qué? Porque hubo algo en un tiempo que lastimó nuestro corazón. Hubo algo en un tiempo que vino a temblar nuestra carne, vino a moldear aquello que nosotros éramos y vino a lastimar nuestro corazón. Por eso el Señor nos dice que limpiemos nuestro corazón y no seamos de doble ánimo. Si limpiamos nuestro corazón y no somos de doble ánimo, simple y sencillamente vamos a confiar en Dios. Y no vamos a querer representar algo que no somos. Alguien puede decir, ok, es que yo amo a Dios y yo todavía me he visto bien, yo todavía tengo un buen carro, yo todavía amo a Dios. Pero la situación aquí es, ¿qué es lo que más amamos nosotros? ¿Amamos más las cosas del mundo o amamos más las cosas de Dios? Cuando nosotros nos vayamos de este mundo, y es algo que enseñaba el día de ayer en una enseñanza, cuando nosotros nos vayamos de este mundo, vinimos desnudos a este mundo y vinimos desnudos. Y cuando nos vayamos de este mundo, quizás lo único que nos vamos a llevar va a ser una camisa, un pantalón y unos zapatos para vernos mejor. Y así nos van a echar a ese lugar eterno, de eternidad. Entonces, nada hemos traído, nada nos vamos a llevar. Pero nosotros tenemos la decisión de ser felices en este tiempo, tener gozo, tener paz y tener el propósito de Dios en nuestras vidas. Y siempre podemos entregar a Dios esas cosas que nos lastimaron nuestro corazón. Y que ahora actuamos de esa manera que nosotros actuamos, queriendo representar algo que nosotros no somos. Estando a la defensiva siempre por cualquier situación. No teniendo el gozo del Señor. Pero estar a la defensiva de cualquier cosa que viene a nuestras vidas. Viviendo de esa manera no hay paz, no hay sanidad, no hay gozo, no hay nada de las cosas que Dios nos da. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en otro mundo, estamos viviendo en otra esfera, en otro lugar. Podemos quizás decir, ok, yo estoy viviendo allá con mis grandezas, pero acá estoy viviendo también con Dios. Esa manera no trabaja el Señor. Por eso dice el Señor, dice, vosotros de doble ánimo, limpiad vuestros corazones. Cuando limpiamos nuestros corazones, hacemos un inventario, hacemos una lista de las cosas que nos dañaron. Quizás alguien puede decir, yo he entregado a Dios mis quebrantos, yo he entregado a Dios cuando me humillaron, yo he entregado a Dios cuando me pegaron, yo he entregado a Dios cuando no tenía que comer, yo he entregado a Dios todo mi sufrimiento, pero todavía vienen cosas a mi mente, a mi corazón,
y mi situación viene a hacerse mal, vengo a tener, a perder el gozo, tener la paz, a perder la paz. ¿Saben lo que está pasando ahí? De alguna manera el enemigo nos conoce también. El enemigo conoce nuestras vidas. El enemigo supo dónde estábamos cuando nosotros estábamos haciendo cosas que no debíamos de hacer. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Es experto en hacer esas cosas, poner en la mente, en el corazón aquellas cosas que hicimos. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que de esa manera nosotros vamos a caer otra vez. Nosotros, si no estamos agarrados en la mano de Dios, nosotros vamos a caer en desesperación. El enemigo siempre va a tratar de llevarnos al pasado, estar pensando siempre en el pasado. Pero el Señor lo que desea es que nosotros pensemos en el día de hoy. Y el día de hoy es amar a Dios, es bendecir a Dios. El día de hoy es entregar las cosas a Dios. Cualquier cosa que nosotros hemos pasado. El Señor nos limpia, el Señor nos sana, pero el enemigo viene otra vez a recordarnos aquellas cosas que nos pasaron, aquellas cosas que hicimos. Bueno, pues es tiempo de entregárselo otra vez al Señor. Señor, vino este pensamiento a mí, perdona estas cosas que yo hice, te la entrego en tus manos. El Señor dice que toma esas cosas y las manda hasta el fondo del mar. Y jamás nunca se vuelve a acordar de esas cosas. Oh, pero el enemigo conoce tu vida, conoce lo que anduviste haciendo y viene otra vez a ponerte esas cosas en tu corazón. Entonces, cuando esas cosas vienen a salir otra vez, nos volvemos a acordar, perdemos el gozo, perdemos la paz. Es tiempo de entregar esas cosas otra vez a Dios. Y es tiempo de hacer decisiones. ¿Hacer decisiones para qué? Para agradar a Dios y no agradar al mundo. Y entregar todas esas cosas a Dios. Aquellas cosas desagradables que nos pasaron. Porque si no, de otra manera, se hacen raíces de amargura. Esas raíces de amargura, dice la Escritura, que contaminan no solamente a nosotros, pero los que están alrededor de nosotros. Nos volvemos sarcásticos, nos volvemos a estar a la defensiva. Cualquier cosa que nos dicen, nosotros tenemos una objeción acerca de eso. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no está sano. Y las cosas, según nosotros, se tienen que hacer de acuerdo a lo que nosotros pensamos, de acuerdo a lo que nosotros decimos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no está sano. Entonces, el día de hoy, yo no sé por qué me vino esto, pero realmente iba a hablar acerca de la guerra y todo ese asunto de la guerra en Venezuela y en Colombia y todas esas cosas. Pero realmente lo que podemos ver es de que todas esas cosas surgen de eso. ¿De qué? De que no hay paz en el corazón. Y si no hay paz en el corazón, cualquier hombre que esté en el poder puede hacer hasta guerras, quitarle la vida a las personas, robar, matar, destruir. ¿Por qué? Por una persona que no decidió limpiar su corazón y ponerse a cuentas con el Señor. Muchos de nosotros decimos que somos cristianos y gloria a Dios. Gloria a Dios por eso, porque estamos confesando algo que lo que nosotros somos. Pero realmente en el corazón seremos cristianos realmente a la manera de Dios, como Dios lo desea. Esa es una pregunta que queda en el aire. Cuando nosotros venimos a hacer lo que Dios desea, venimos a ser hijos de Dios. No sé si podemos ser parte estar en el mundo y estar en el Señor sin tener el propósito de Dios. Pero yo creo, yo deseo que, o lo que puedo decir es de que podemos entregar cualquier cosa que hayamos tenido en nuestras vidas, malas experiencias, y Dios nos limpia. Si aquellas cosas vienen a perturbar otra vez nuestras vidas,
podemos entregárselas al Señor otra vez y el Señor también nos vuelve a limpiar de nuevo. Así que es algo que quería compartir el día de hoy. Mi deseo es que Dios te bendiga, que el Señor sea en tu vida. Al Señor sea la gloria y la honra. Amén y amén. Gloria a Dios.